Paniagua, nuevamente con ustedes, y quiero compartir algunas reflexiones con toda la comunidad pastoral, con las iglesias, con los líderes. Quiero hablar de algunas cosas que yo sé que nos van a interesar y quise ponerle como tema reflexiones. Así se llama este segmento y quiero compartirlo con todos ustedes. Y quisiera en este día comenzar introducir esta reflexión con lo siguiente. En la vida pastoral, usted y yo como pastores hemos visto mucha gente entrar, llegar y salir de nuestras congregaciones. Pero la que me llama la atención ahora son aquellas personas que llegan a nuestras iglesias, compartimos nuestra vida con ellos, invertimos tiempos y recursos en ellos, los ayudamos, se levantan y de repente un día se nos van y ni siquiera nos enteramos por qué. Luego escuchamos los rumores en diferentes lugares de aquellas personas y casi nunca se van hablando bien del pastor o la iglesia de donde salieron. Estas son personas que caminan de iglesia en iglesia. Cuando llega un momento en que ya no sienten tranquilidad o paz en donde están, se van a otra congregación, buscan otra víctima pastoral para llegar allí, volver, estar un tiempo con este pastor. Cuando suceden cosas que no están de acuerdo en la dirección de sus intereses personales o ministeriales, también se van de aquella congregación y se van también hablando mal de esta segunda iglesia de donde partieron. Estuve en conversación una vez con una persona que vino a congregarse en nuestra congregación y él me decía, de manera muy orgullosa, sintiéndose bien con lo que me estaba diciendo, él me decía: Pastor Paniagua, yo conozco ya todos los pastores aquí de la ciudad. Ya yo he estado en 9 iglesias de la comunidad. Ya yo sé cómo es el pastor Pedrito, el pastor Andrés, el pastor fulano y el pastor fulano. Los conozco a todos. Ya yo he estado en 9 congregaciones. En 3 años que tengo en la ciudad, ya yo los conozco a todos. O sea, que este pastor ya conoce las debilidades, las partes fuertes, las partes blandas y duras, las partes neurálgicas, las cosas buenas y malas en la vida de los pastores de esa ciudad. Él me hablaba con mucho orgullo sobre ese punto, pero yo lo que veía en él era una persona que no se dejaba pastorear, una persona que corría de iglesia en iglesias. Y nosotros como pastores debemos asumir una responsabilidad ética entre nosotros. Cuando una persona llegó a su congregación o llegó a mi congregación, lo correcto sería comunicarnos con el pastor, la iglesia de donde salió. Porque posiblemente, como a mí me ha pasado, es posible que a ti también, pastor. A veces hemos recibido personas en la iglesia y lo que hemos estado es recibiendo un gran conflicto, un gran problema. Porque son personas que no se dejan pastorear por nadie. No hay forma de pastorear a ciertas ovejas. No son ovejas, son chivos sin leyes, son cabras que andan de cerca en cerca, comiendo pasto donde quiera que le brindan un poco de pasto. Allí se van, allí se quedan, se mudan, se trasladan. Y cuando ya sienten que el pasto que se le está entregando allí no es suficiente para sus vidas, corren y buscan otra víctima. Buscan otro pastor como víctima. Llegan allí, se congregan por un tiempo, ese pastor invierte tiempo, invierte recursos, le da posiciones y privilegios, pero cuando llega un momento en que los intereses de esa iglesia, de ese nuevo pastor, no funcionan para él, toman su bicicleta y se marchan nuevamente. Pastor amigo, hay ovejas que no se dejan pastorear. Hay ovejas que a veces vienen a pedir un consejo, una orientación. Como pastor te sientas con ella, las orienta, pero cuando se van hacen todo lo contrario y al poco tiempo los vemos entonces caídos, destrozados, derribados, porque simplemente no escucharon un consejo pastoral. Y luego eligen otra congregación, se van allí y también causan problemas. Son difíciles de pastorear, no se dejan pastorear. Jesús trató de pastorear a Judas, aún en la mesa.
está tratando de entrar al corazón de Judas. Judas no permitió que Jesús lo pastoreara y ya conocemos cuál fue el destino. Miembros de iglesia que están acostumbrados a ir de iglesias en iglesias, yo creo que pueden haber razones por las cuales yo puedo cambiarme de una iglesia. Hay varias razones. Hay varias razones y motivos. Una, que me mude del área. Otra, que no te permitan crecer en esa área. No porque no te dejas pastorear, sino que el liderazgo de esa iglesia no te permita desarrollarte. Eso es otra cosa. Ahora, que tú quieras cambiar la visión del hombre en donde tú estás, del pastor donde tú estás, es incorrecto. Como pastor, yo jamás negociaría la visión con nadie. Pastor, no debes negociar tu visión con nadie. Ahora bien, esta gente que no se dejan pastorear van a andar de iglesia en iglesia. Y quiero hablarte a ti, que quizá ya ha asistido a 4 o 5 iglesias. Jamás te vas a desarrollar. No vas a crecer. Jamás vas a desarrollar el liderazgo que Dios puso en ti. Posiblemente tienes un llamado de Dios, tienes talento, tienes recursos para dar, pero no te dejas pastorear. No te sujetas a tus pastores. Tienes que dejarte pastorear para que te formes. De iglesia en iglesia, no va a echar raíces, no vas a crecer. Si siembras un grano en un terreno y lo sacas al otro día para sembrarlo en otro lugar y el tercer día lo saca para otro, ese grano se va a pudrir, no se va a desarrollar, no va a crecer. Tú tampoco vas a crecer de iglesia en iglesia. Y posiblemente Dios te entregó un gran ministerio, te entregó autoridad, te está entregando privilegios, pero corriendo de congregación en congregación, de pastor a pastor, no te vas a desarrollar. Se te va a ir la vida girando en círculo de iglesia en iglesia, y a cada iglesia que llegues vas a causar problemas. Vas a traer problemas a los pastores donde llegues. Tienes que sembrarte en un territorio firme. Tienes que sembrarte en una iglesia. Permitir que te formen. Sujetarte a alguien. Seguir las directrices de alguien. Le dije una vez a una niña. Le dije, hija, si no aprendes a seguir instrucciones, vas a fracasar en la vida. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Miembros de iglesias mal formados, mal criados, no se dejan pastorear, no se dejan guiar, no se sujetan a ningún pastor. Jamás te vas a levantar como ministro. Jamás te vas a desarrollar. Jamás vas a desarrollar el pastorado que Dios puso en ti. Jamás vas a desarrollar el ministerio misionero, evangelístico, maestro que Dios quiere poner en ti. Tienes que permitir que te formen. Necesitas un pastor, no 20 pastores. Necesitas un pastor que te forme, que moldee tu carácter cristiano. Déjate educar, déjate formar y verás que vas a crecer. Si no lo haces, vivirás errante y vas a morir. Y vas a morir como un ministro frustrado de iglesia en iglesia. Pero nunca pudiste desarrollar el potencial precioso, el diamante que Dios puso en tus manos. Jamás podrás desarrollarlo. Dios te bendiga. Pastores amigos, cuando alguien llega a tu iglesia, vamos, lo primero que debemos hacer, recíbelo, pero trata de saber por qué esa persona salió de otra congregación y no le permitas hablar mal de aquel pastor, porque el día que se vaya, porque se va a ir también de tu iglesia, se va a marchar también de tu iglesia, y el día que se vaya te va a destrozar con los demás ministros. Tratemos de saber por qué esas personas no pueden permanecer en una congregación, porque de lo contrario estaríamos recibiendo posiblemente un gran problema.
que más adelante te va a hacer daño o hasta te va a dividir la congregación. Con esto quiero decir que desechemos a esas personas. No es lo que quiero decir. Pero si esas personas no se dejan trabajar, pastorear, orientar, lamentablemente van a terminar solos y sin ministerio. Nos vemos en la próxima reflexión. José Paniagua estuvo haciendo esto.